que se agregó y que alcanzó esa altura allí o ese nivel, por así decirlo, de medios, y él logra, ese dieléctrico logra abarcar o abarca toda el área de las placas, según el dibujo. Este es un esquema representativo visto en dos dimensiones, ¿verdad? O como digo yo, bidimensionalmente. Entonces aquí visto en dos dimensiones, ese es el dieléctrico, vuelvo y reitero, abarca todo el espacio de las placas. Entonces esta configuración, voy a ver si logro hacerlo en presentación y ya lo escribimos para que quede bien allí. Entonces, como les decía, esta presentación así es como si tuviésemos, la clave es recuerden, la clave son los conductores, en este caso las placas del capacitor. Entonces, esta configuración es algo así. Si lo vemos así, es como si tuviéramos dos capacitores, uno al vacío y uno lleno, así, del mismo tamaño y todo eso. Bueno, eso es un esquema aquí con el mouse representativo y ustedes me entienden. Entonces, este de aquí abajo es el que tiene el dieléctrico. Voy a hacer una Profe, rayita por aquí. ¡Eu! profe, qué pena. Dime, hija. Es que yo creo que ahí no fue donde quedamos ayer. No, hija. No, no, señor. ¿Y dónde, hija? En unas diapositivas antes. O sea, aquí. Esto podría seguir al anterior, qué pena. Ahí quedamos. Ah, es que no he llegado con ustedes al ejemplo del capacitor. Entonces fue con el otro grupo. Mira, gracias, hija. Gracias por no preguntarles allí a ustedes. Sí, tiene razón, hija. Creo que entonces, no hemos llegado al ejemplo ni siquiera. Perdonen. Ahí. Estoy dormido, será. No, y que no les pregunté dónde quedamos. Aquí, y empezamos a hacer este ejercicio. Bueno, espérenme un momentico. Este ya lo hicimos, esto sí lo hicimos. Sí, señor. Amito a Brian. Este lo hicimos, que este ingresaba allí, yo les expliqué, sí, esto yo sí se los expliqué ayer en la mañana. Espérate, ya vamos a ponernos a tono. Esto ya lo hicimos, ¿verdad? Sí, señor. Y hallamos lo de las densidades, hallamos también la relación entre voltaje y capacitancia, concepto de constante dieléctrica. Les dije que ustedes hicieran, yo salté de la ecuación 7 a la ecuación 8 y que ustedes hicieran lo de la energía. Eso sí, ¿verdad? Hasta aquí creo que fue que quedamos más bien. Y quedó pendiente esto. Ok, hija, gracias, ¿oíste? Bueno, comencemos ahí entonces para poder tener, porque si no, no hubiéramos tenido cómo resolver aquel ejercicio. Miren, aquí está nuestro capacitor. Voy a aplicarle ley de Gauss. Aquí fue donde quedamos. Ya hubo la polarización en el dieléctrico, tenemos el concepto de carga ligada, y ahora lo que hago es aplicar la ley de Gauss. Entonces ahí está la superficie gaussiana que yo voy a utilizar. Recuerden que en mi dibujo está el espacio que está allí, como esto que está aquí. Voy a señalar esto, pero esto está lleno, ¿ok? Este espacio aquí no existe. En realidad el dieléctrico, perdón, abarca todo el espacio que hay entre las placas. Todo eso lo abarca el dieléctrico que yo coloqué, sino que yo lo dibujé de esa manera solamente para, digamos así, diferenciar y poder apreciar bien el dibujo, el esquema y lo que estamos haciendo. Entonces, encerramos con la gaussiana, ahí está el recuadro que hice, la superficie gaussiana toma carga de estas que están aquí, que a estas cargas las voy a llamar tal cual como se llaman aquí, se llaman Q, y encierra también esta carga que está aquí, la carga ligada, ¿verdad? Entonces, encierra una carga Q mayúscula positiva y encierra una carga ligada Q mayúscula sub I negativa. Entonces, por ley de Gauss, creo que aquí no habría problema. La integral de E punto de A, recuerden que esa integral de ley de Gauss es el producto escalar de E punto de A de la ley de Gauss. Y esto es igual a carga neta o carga total encerrada o simplemente a la carga encerrada
sobre epsilon 0. Pero yo, ¿qué hice? Yo me volé de escribir este paso porque ya esa ley ya la estudiamos. Entonces, de una vez me fui al grano y dije, bueno, esta carga encerrada es lo que tiene encerrado mi gaussiana, que mi gaussiana está encerrando carga Q mayúscula y carga Q mayúscula sub I, pero negativa. Una es positiva y la otra es negativa. Por ese motivo aquí, en esa carga encerrada, yo escribí de una vez esto que estoy subrayando acá en la parte inferior. Q mayúscula más la otra carga, pero la otra carga es negativa, entonces menos Q sub I. Todo dividido por epsilon 0, vuelvo y reitero, aplicando ley de Gauss. La carga ligada se define como la polarización o el grado de polarización de las moléculas dividido, perdón, la carga ligada sobre el área es igual al grado de polarización de las moléculas, pero yo lo voy a escribir aquí así, como la integral cerrada y como el producto escalar P punto de A. Ya yo explico quién es P. No vamos a hacer la demostración, lo vamos a tomar ahí de una vez. P es el grado de polarización de las moléculas, o sea, qué tanto se polarizan esos dipolos, ¿ok? Es el grado de polarización. Y entonces me llevo esta Q sub I, la llevo aquí, la reemplazo por esta integral. A Q sub I la voy a reemplazar por esta integral que estoy definiendo aquí al lado. Y este epsilon sub 0 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Pero como él es una constante, lo coloco dentro de la integral. Ese fue el paso que hice de aquí hasta acá. ¿Qué hice? Reemplacé QI, según la definición que coloqué al lado, y pasé a multiplicar o multipliqué más bien, porque uno es una forma de decir uno de que pasé, no, uno multiplicó toda la ecuación por epsilon sub 0, ¿verdad? Entonces, como epsilon sub 0 es una constante, quedó dentro de la integral. Hasta ahí creo que no debe haber problemas matemáticos, por lo menos. Entonces, voy a borrar todo esto que tengo aquí. Esto fue lo que hice y luego sigue el siguiente paso. Luego, ¿qué tengo? ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué hice? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué hice? Paso superior. El paso que está en la parte derecha, en la parte superior. Despejó Q. Despejé Q. Muy bien, despejé Q. O sea, las integrales, las derivadas, con ellas uno puede hacer separación de variables, dice uno en matemáticas y todo eso, ¿verdad? Entonces separamos variables, separamos a Q y también el siguiente paso. ¿Qué hice? La ecuación. Miren que yo les voy enumerando ecuaciones para que ustedes digan, bueno, ya tengo esta ecuación. ¿Qué hice? Unió las integrales. Bueno, no tanto unirlo. Sacar factor común. Factoricé. Y miren que tenemos integrales y tenemos producto punto. Entonces, eso en matemáticas se dice que tanto la integral, miren que la integral cumple con la propiedad distributiva y el producto escalar también. Entonces, allí uno dice que la integral y el producto punto cumplen con las propiedades de orden y de campo. Eso se lo dejo de tarea a ustedes. Entonces, por eso es que uno las puede factorizar. Entonces, es cierto lo que dice la señorita, factoricé tanto la integral como el producto escalar. O sea, ellas cumple con la propiedad distributiva y todo eso, y por eso decimos que se pueden factorizar. Y eso fue lo que hice exactamente. Factoricé. Miren ya cómo queda la estructura matemática de esa integral. Ya en la integral nos quedó E, que es el campo eléctrico resultante en el capacitor con el dieléctrico. P, que también es una cantidad física vectorial, que es el grado de polarización de esos dipolos eléctricos, uno dice de las moléculas. Y bueno, ya que ya la conocemos, que es el producto escalar allí que con el área. Eso lo enumeré como la ecuación 9, pero es mejor estructurar la ecuación 9 de la siguiente manera. Vamos a escribirla más sencilla, que no nos amargue la vida. Miren lo que dice. Lo que está en el paréntesis lo voy a llamar D mayúscula. Y D mayúscula como una cantidad física vectorial que debe ser, porque aquí tengo una suma de dos vectores, que es el vector E y el vector P. Esos son dos vectores que se suman, me dan un vector resultante. Entonces a ese paréntesis lo voy a llamar como D, el vector resultante D. Pero ese vector se conoce como el vector desplazamiento eléctrico.
En realidad, yo lo escribí como hacen los autores de los libros, o sea, yo digo vector de desplazamiento eléctrico. Yo no acostumbro a hacer eso. A mí me gusta decir D, o sea, desplazamiento eléctrico. Si uno ya está contextualizado, no es necesario estar resaltando que es un vector, ¿ok? Pero yo lo hice para que ustedes recuerden que D representa una cantidad física vectorial, así como la fuerza, así como el campo eléctrico, ¿sí? Así como la velocidad, como la aceleración. Yo no estoy diciendo a cada rato vector velocidad o vector aceleración, porque eso no es necesario hacerlo si uno ya está contextualizado y nosotros ya identificamos que son cantidades físicas vectoriales. Entonces, D es una cantidad física vectorial y se llama desplazamiento eléctrico. ¿Ok? Y como todo vector tiene una magnitud, entonces tenemos la magnitud del desplazamiento eléctrico. ¿Sí? Y vuelvo y reitero, no es necesario escribir la palabra vector, pero yo la escribo para que ustedes no olviden que es una cantidad física vectorial. Entonces, la ecuación 9 se transforma en la ecuación 10. Miren que ya queda más bonita la ecuación 10 que la ecuación 9. Solo con conseguir el desplazamiento eléctrico ya tengo todo ese paréntesis que está allá. Entonces, aquí, así las cosas, puedo asumir un producto escalar máximo, así como hacíamos en la ley de Gauss, y separar D. Pero cuando aplicamos el producto escalar, obtenemos una cantidad física escalar. Por eso en la ecuación 11, D no lleva sajita, o sea, no lleva la flecha arriba. Es una cantidad física escalar. Por eso es que ahí digo que es la magnitud del desplazamiento eléctrico es igual a la densidad superficial de carga libre en el capacitor. ¿Por qué digo eso? Porque si usted asumimos producto escalar máximo, que D quede como constante, sale de la integral es de A, eso da A, creo que ese paso ustedes lo pueden hacer perfectamente. Y al despejar D, entonces queda Q sobre A. Pero Q, esta Q solita, miren que esta Q que viene desde la ecuación, desde aquí, voy a resaltar desde dónde viene Q. Miren a Q, Q solita, ¿quién es esta Q? La Q solita es esta que estoy resaltando aquí arriba. Es la carga del capacitor. Entonces, esa es la carga libre porque esta es la carga que hay en el conductor. La que tiene subíndice I es la que nosotros denominamos carga ligada. Pero esta Q es una Q solita. Entonces, aquí tenemos que esto es carga libre sobre el área. ¿Cuál área? El área de las placas. No es más. Porque aquí no estamos hablando de otro dispositivo eléctrico. Del área de las placas. Entonces aquí tenemos que esto Q sobre A nos da sigma, o sea, densidad superficial de carga. Y como esta carga se llama carga libre, entonces la densidad superficial de carga libre es igual a la magnitud del desplazamiento eléctrico. Una elegancia, ¿verdad? Porque ya tenemos una manera o una forma de determinar D sin tener que hacer todo ese proceso de integración. Como siempre les digo, yo les hago la demostración y ustedes aplican, ¿sí? Entonces allí ya tenemos a D. Con D ya hay mucha tela allí cortada, por así decirlo, mucho trabajo realizado. Ahora me dicen que voy a dividir la ecuación 11 por la ecuación 5. Vamos a recordar quién es la ecuación 5. La ecuación 5 es la ecuación que nos da el campo eléctrico resultante, que es esta que está aquí. Esta que está aquí. Esa es la ecuación sigma. Entonces, con la ecuación, dividiendo a 11 por la ecuación 5, que es sigma sobre K por epsilon 0. Entonces, vamos a ver qué encontramos. Déjenme borro acá. Al dividir entonces me queda, naturalmente se dividen las ecuaciones, se dividen lado a lado, el lado izquierdo de la igualdad con el lado derecho de la igualdad. Ahí está la sustitución, creo que no hay problema con eso. Y al despejar D, ya tenemos otra manera de hallar D. Esa yo la llamaría la ecuación 12, ¿sí? Que al tener D, al ser D una cantidad física vectorial, puedo encontrar la dirección de D teniendo la dirección del campo. Y esa dirección del campo no es compleja de hallar, porque ya les había dicho aquí
aquí lo puedo hacer con este dibujo, voy a borrar allí todo eso, que con este campo que estoy rayando acá en el dibujo del capacitor, tenemos campo cuando estaba libre, que es E0, y campo dentro del dieléctrico, que ese lo llamé E interno. Entonces, al restar estos dos campos, obtenemos E solito, que es el campo resultante en el capacitor con dieléctrico. ¿A qué es igual ese campo resultante? Al campo cuando estaba libre, miren que es un vector, menos el campo que apareció en el dieléctrico, que sabemos que es menor que el otro, así que el que va a gobernar es el otro, ¿verdad? Entonces, este campo va a tener la dirección del campo cuando estaba el vacío. Uno le pone lógica al asunto. ¿Por qué? Porque cuando estaba el vacío, miren que fue mayor que el campo que aparece dentro del dieléctrico. Entonces, la dirección de este campo es exactamente la de este. ¿Ok? Entonces, esta dirección que da este campo va a ser exactamente la misma que da D. O sea que si le ponemos lógica, miren, la dirección de este es la dirección de D, por lógica. Y si le ponemos lógica y vamos aquí a la ecuación, de donde surge D también, entonces P está obligado a tener, por así decirlo, la dirección D. En teoría, aquí debe ser menor que E, P, para que este campo resultante me dé la misma de E. O sea, D mayúscula tiene la dirección del campo resultante en el capacitor, y ese campo resultante en el capacitor tiene la misma dirección del campo cuando él estaba, por así decirlo, al vacío. O sea, hacia donde está orientada la línea de campo al vacío, hacia allá va a quedar orientado D. Entonces ya tenemos la ecuación 12 que va a servir o nos sirve para determinar la dirección del desplazamiento eléctrico si en dado caso no lo solicitan. Si piden la magnitud, bueno, entonces la magnitud solamente con la ecuación 11, o si quieren con esta ecuación 12 ya vista en magnitud. Espérense allí que me está molestando el mouse. Vamos a borrar ahí. Esta es la que les digo, miren. Si conocemos la magnitud de E, la constante y bueno, la otra es epsilon sub 0, que es una constante, ya tenemos D. Pero si conocemos la carga en el capacitor y el área de las placas, ya tenemos D también, la magnitud de D. Y eso nos va a dar mucha tela a nosotros, mucha herramienta para poder enfrentar los ejercicios. No sé si tomaron apuntes o los espero, no sé, ustedes me dirán. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Yo ya, bro. No, sí. O los espero. Por mi parte ya, profe. ¿Ya? Bien. Hay personal ahí esperando, todos ya estamos aquí. Bueno, hoy se reunieron 20. Bueno, dentro de la clase de dentro de 8 días, o sea, la clase del 18, recuerden que ya cuadramos de que es este lunes. La vamos a adelantar para el lunes y nosotros saldríamos de vacaciones el jueves. ¿Ok? Porque la del sábado ya también la adelantamos. Entonces, la del sábado 19, ¿no? La del sábado 19. Mañana tenemos clase normal y volvemos a tener clase el próximo jueves y ahí salen de vacaciones conmigo. Bueno. Vamos a seguir entonces. Ya con eso tienen todas las ecuaciones de capacitores con dieléctrico. Este ejemplo, bueno, este ejemplo es de una combinación de capacitores. Tenemos de nuevo los dos capacitores en paralelo, una FEN conectada allí a ellos. Miren que en ningún momento nos hablaron de un paso. O sea, paso 1 se carga el capacitor, paso 2 se retira la FEN. No, aquí no hay leyenda, o sea, no hay una historieta del problema, pero solo con ver el circuito uno advierte de que ahí no nos están mostrando ningún paso. Nos están diciendo, mire, la FEN se conectó a ese sistema de capacitores, punto. Así de sencillo. Y se mantiene allí conectada. Ahí lo dice el circuito, no hay ningún tipo de esquema, de otro esquema allí en ese dibujo. Entonces, ¿qué tenemos antes? Podemos hallar capacidades, podemos hallar carga en cada capacitor, voltajes, energías, ¿sí? Y eso es lo que uno puede hacer.
Luego el después, viene el después. En el después, esperen, admito aquí a la compañera Laney. En el después, miren qué sucede. ¿Qué sucede en el después? A ver, se deja el mismo circuito, pero ¿qué sucede? ¿Quién me puede decir? De lo que han estado pendientes. Se mete en el capacitor 2 un dieléctrico. Exacto, el capacitor 2 se llena completamente con un dieléctrico, ¿sí? Se llena completamente con un dieléctrico de constante K igual a 4. Y entonces hay que hallar qué pasa antes, qué pasa después. No nos pidieron qué determinar, así que yo solamente voy a resolver el ejercicio como cosa mía. Ya después nos pueden preguntar, bueno, ¿qué pasa con la energía en el capacitor 1? ¿Qué pasa con la carga en el capacitor 2? Y así, cosas así. Nos pueden preguntar. ¿Qué es lo interesante de este ejercicio? Es que la FEN permanece conectada. Y yo les dije algo respecto a eso. ¿Qué sucede aquí, jóvenes? En este caso no hay caída de voltaje. No hay caída de voltaje. Aquí el voltaje que hay entre los extremos de la conexión es el voltaje de la FEN. Ella es la que manda aquí, por así decirlo, en cuanto a voltaje se refiere. Miren que yo siempre les hago énfasis, digo, entre los extremos de la conexión. ¿Por qué? Porque puede haber un circuito mixto y allá dentro de ese circuito mixto, por así decirlo, en las regiones internas, yo no puedo garantizar que sea el mismo voltaje de la FEN, pero entre los extremos de la conexión, siempre es el de la FEN, sin excepción alguna. Muy bien, joven. Entonces, ¿qué tenemos antes? Parte izquierda. Voy a hallar el voltaje inicial del sistema. Es el mismo de la FEN, como les estoy diciendo. La capacitancia equivalente al sistema. Aplico las condiciones de capacitores conectados en paralelo. Esos capacitores están conectados en paralelo y creo que no había discusión al respecto. Esa capacitancia nos da 7C sub 0. O sea, esos dos capacitores que están a la izquierda es como si fueran uno solo de 7C sub 0. La carga inicial de todo el sistema, que lo llamo Q sub 0. Aplico condiciones, la misma ecuación, Q es igual a B por C. Ya tengo el voltaje de todo el sistema, ya tengo la capacidad de todo el sistema, pues la carga la hallo Q igual a B por C. Ahí no hay problema. Y determino, miren, la energía de todo el sistema. Yo pude sectorizar la energía en 1, la energía en 2, ¿sí? Y tengo la energía de todo el sistema. La energía en todo el sistema es 7 medios de C sub 0, B sub 0 cuadrado. ¿De dónde obtuve yo esa respuesta? Hombre, de la ecuación que ya tenemos. Yo les dije que yo usaba mucho esta ecuación, voy a escribirla aquí, la ecuación de energía potencial eléctrica en un capacitor. Yo utilizo mucho esta, 1 medio de C por B cuadrado. Como ya tengo C total y tengo B total, yo lo que hago es reemplazar. Aquí está la capacitancia total y aquí está el voltaje de todo el sistema. Entonces yo lo que aplico es la ecuación y reemplazo y listo. Eso nos da 7 medios de C sub 0, B sub 0, que es esto que está aquí. Todo esto es antes de que yo coloque el material dieléctrico en el capacitor que me indican en este ejemplo. Ok, no sé si hay alguna consulta allí del antes o si todos están allí conmigo. ¿Hay por ahí un comentario que... Creo que no, profe. Bien. Sigamos entonces. Ahora viene el después. En el después voy a hallar exactamente lo mismo. Puede que nos soliciten comparar datos, como es el voltaje antes con el voltaje después, la carga antes con la carga después, en tal capacitor, sectorizarme, ¿no? Entonces aquí les doy las claves para que ustedes puedan resolver ejercicios como estos. Entonces aquí vuelvo a aplicar todo. El voltaje es el de la FEN. ¿Por qué? Porque la FEN se sigue conectada al circuito. La capacitancia equivalente. ¿Qué pasó con la capacitancia equivalente después de colocar el dieléctrico? ¿Por qué yo digo que da eso? ¿Qué hice? Multiplico la capacitancia del 2 por la K y la sumo con el otro. Claro, porque es que recuerden que la capacitancia en un capacitor con dieléctrico, recuérdenlo,
no es más, C es igual a la constante por lo que ese capacitor tenía cuando estaba sin dieléctrico. Y aquí la constante vale 4, recuerden que la constante es adimensional y se multiplica por la capacitancia de ese capacitor, que es 5C sub 0. En este caso es C2, ¿no? Entonces eso sería 4 por 5, 20. Estos dos capacitores están conectados en paralelo. Miren, paralelo, no serie, paralelo. Entonces las capacitancias se suman. Esta capacitancia de aquí es 20 y aquí tenemos 2. Entonces la capacitancia equivalente nos dio 22 sub 0. ¿Qué digo aquí? Que cuando se coloca un dieléctrico a un capacitor, la capacitancia aumenta. Y vaya que aumentó, porque miren lo que teníamos antes. Antes teníamos 7 nada más, 7 veces C sub 0. Ahora nos dio 22 C sub 0. O sea, la capacitancia aumenta. Porque recuerden que la capacitancia no depende ni de carga ni de voltaje. Depende de qué hay en medio de las placas y depende de cuántos capacitores tenemos. Todo eso. O de la geometría del capacitor, perdón. De pilas con eso, hijos. Luego, la carga final, estoy hablando todo final, porque como todo a la izquierda lo hice con final, entonces la carga final del sistema, de nuevo aplico la ecuación que ya conocemos, que es voltaje por capacidad, y el voltaje es el mismo de la FEN y la capacidad es esa que acabo de nombrar. De la carga, ¿qué pasó con la carga en el sistema? Aumentó. Después, de pronto nos piden comparar, compare, aumenta o disminuye antes y después. Entonces, antes es menor que después es mayor que antes. Hablando de la carga, aquí podemos hacer una comparación entre la carga, entre la capacitancia. En el voltaje son iguales. El voltaje entre los extremos es el mismo. ¿Por qué? Porque la FEN permanece conectada. Ya tengo como decir, aquí es igual. Esta comparado con esta es menor. Esta comparado con esta es menor. ¿Qué pasó con la energía? La energía es un medio de la capacidad por B cuadrado. El voltaje es constante, pero la capacitancia aumentó. Así que la energía aumenta. ¿Sí? Entonces miren cómo coloco yo los símbolos aquí. Igual, menor, menor, menor. Si nos piden hacer una comparación, en algunos casos, en los previos anteriores, cuando se hacían escritos, se colocaba esa tabla comparativa. Ustedes tenían que hacer este escrito y demostrar por qué era igual, por qué era menor, por qué era mayor, qué sé yo. Entonces, pilas con eso, ¿ok? Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta allí al respecto de ese ejemplo. Este es un ejemplo de aplicación. Miren, ya yo apliqué lo que yo tengo. Aquí no me puse a dar tanta vuelta, que el dieléctrico, que el grado de polarización. No me lo están preguntando, pero no hice ese procedimiento que yo les expliqué para que sepan por qué. Por lo menos de dónde sale todo esto. Ya yo apliqué las condiciones y así es como se resuelve un ejercicio como este. No sé si ya copiaron, si ya o puedo seguir. Por mi parte ya copié todo. Que hicieron el print pantalla. Bueno. Bien. Todos los demás están despiertos, están dormidos. Listo, profe. Bueno. Pila, pues pongan de trucho. Ahora bien, vamos a hacer el otro ejercicio que ya les di las pautas, pero vamos a leerlo porque no lo habíamos leído entonces. Yo pensé que iba con ustedes aquí. Entonces tenemos este ejercicio. Tenemos un capacitor, dice un capacitor de placas paralelas. Se diseña de tal forma que el espacio entre las placas se puede llenar con dieléctrico líquido, ¿sí? Con un dieléctrico líquido. Si se agrega un dieléctrico que alcanza a llenar la mitad de la altura del capacitor inicialmente, determinar la expresión matemática de la capacitancia equivalente cuando, ahí no es cuánto, sino cuando las placas del capacitor están de forma horizontal y cuando esas mismas placas están de forma vertical. Entonces noten allí el ejercicio. Ok. Tenemos el capacitor de placas paralelas. La clave son las placas, como inicié hoy, que me adelanté a la respuesta. Y este es el dieléctrico líquido.
Noten que una parte queda al vacío y otra parte queda llena. Aquí nos dan a la izquierda, nos dan unos datos, nos dicen que ese dieléctrico líquido alcanza esta altura y que abarca toda el área de las placas, toda el área de las placas. Luego este capacitor se voltea y se ubica de tal forma que las placas queden así, verticales. La clave son las placas. Entonces el líquido ahora adopta esta forma, como hacen todos los líquidos en un recipiente, ¿verdad? Entonces aquí lo que hay que averiguar es cuánta área está ocupando ese dieléctrico y cuál es la clave, porque ahora ocupa todo el espacio, o sea, no todo el espacio, sino toda la distancia más bien que hay entre las placas. Ustedes miren la diferencia. ¿Cuál es la clave allí para resolver primero este dato antes de resolver el ejercicio? ¿Qué me dice? Lo voy a esperar. ¿Cómo determino yo, cómo determinamos nosotros que cuánta área ocupa ese dieléctrico líquido? Porque ahí en el dibujo está parejito, pero yo no sé si es así, eso solamente es un dibujo. ¿Cómo hacemos nosotros para saber cuánta área ocupa de esas placas? ¿Sí? A la izquierda es lo mismo que a la derecha. Sabemos que aquí hay mucha simetría, geométricamente hablando. Así que no hay que, profe, el área de uno, el área de dos. No, el área de las placas es lo mismo. ¿Cuánta área ocupa? ¿O cómo hacemos nosotros, o ustedes, cómo hacen para determinar esa área que ocupa ese dieléctrico? ¿Cuál es la clave? Los voy a esperar. Háganme eso como ejercicio. Determínenme cuánta área ocupa el dieléctrico cuando configuro el capacitor como el que está a la derecha. Vamos.
Ya la encontraron, hijos. Encontraron la solución. Porque eso ni siquiera es la solución del ejercicio. Yo solo estoy preguntando es cuánta área ocupa ese dieléctrico al configurar el capacitor de esa manera. Ni siquiera estoy en la respuesta del problema. Porque es un dato que en teoría se debe conocer, ¿no? Lo debemos conocer, lo necesitamos para resolver el ejercicio. Para poder ir a las preguntas y ahí sí mirar qué pasó con el capacitor y todo ese cuento. Entonces, digo, ¿cómo hayan ustedes eso? Bueno, espérense un momentico entonces. Necesito ese dato, ok. Hoy le dio pereza. Bueno, pónganse pila, esto no es, ya casi terminamos, ya casi salimos a vacaciones, pero no me pongan así perezosos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué les dio el problema anterior, hijos? No, perdón, el ejercicio, ¿qué datos les da? ¿Qué datos les da el ejercicio? Pues los datos están en el capacitor izquierdo y esos datos van a servir para ayudarnos en el capacitor derecho y poder determinar cuánta área ocupa ese dieléctrico en cada placa del capacitor. ¿Cuál es la clave? ¿Qué me dice? ¿Qué se conserva? ¿Qué no se conserva? ¿Cuál es la clave? Recuerden que es un dieléctrico líquido. ¿Cuál es la clave, jóvenes? Que ocupan la misma área de las placas. Ocupa la misma área. ¿Será que el dieléctrico No, o líquido sea, ocupa la misma área? el área sería A de medios. A de medios. ¿Y cómo sabemos eso? Digo, ¿qué es lo que estoy consultando? O sea, ¿cómo determinar eso? ¿Cuál es la clave allí? Porque no ocupa la misma área, yo creo, ¿no? Yo daría respuesta a eso que tú dices. ¿Por qué? Porque mira que aquí este dieléctrico, este sí, voy a rayar acá, este sí está ocupando toda el área, mira, entre las placas. Es así, porque la está cubriendo todita. Aquí no sabemos. Miren hasta dónde llega el líquido. Miren hasta dónde llega el líquido. Yo quiero saber qué área ocupa, porque no la ocupa toda, porque mire que el dieléctrico es todo esto, ¿no? Perdón, el capacitor, la placa es todo esto que estoy rayando. Y mire hasta dónde llega el nivel. Yo quiero saber cuánto es, cuánta área ocupa, porque ya sé que no es toda. El dibujo ya me dice que no es toda. Quiero saber, ahí hay una clave fundamental para identificar eso. ¿Cuál es? Es lo que les estoy preguntando. Si nos toca quedar ahí nos quedamos hasta que lo deduzcan. Porque es algo, yo diría que es básico. O sea, solo con ver uno advierte qué hay que hacer con los datos que nos dieron para poder identificar qué pasó ahí. Y hallar la respuesta numérica antes de resolver el ejercicio. Porque ni siquiera esto es es un dato que necesito para resolver el ejercicio, pero no estamos resolviendo las preguntas que nos están haciendo. Lo necesitamos, sí. Los espero.
Profe, en ese caso, no sé, podríamos comenzar, digamos, hallando el volumen del primer dieléctrico, y luego se despejaría pues el área del segundo, multiplicando el volumen por la densidad, el volumen dividido sobre la distancia del segundo. Pero ¿por qué? Casi tienen la respuesta ahí. Primero, vamos a lo primero. Ahí, a lo que tú dices. ¿Ibas a hallar el qué? El volumen de lo que es el primer dieléctrico líquido. Vamos a dejarla ahí. Vamos a hallarlo. Hallemos lo que tú dices. Vamos a dejarla ahí. Hallemos el volumen. Al volumen, como es con la letra V también, le voy a colocar unas paticas aquí. Vamos a escribir volumen. Volumen. Así. ¿A qué es igual ese volumen, hijo? Al área por la distancia. Por la altura. Eso. El área de la base por la altura, ¿verdad? Eso nos da A, que es el área de las placas, por la altura que nos están dando de esa figura geométrica que en este caso se llama de medio. Listo. Ese es un dato fundamental para resolver el problema, para resolver la pregunta que les estoy haciendo. Ahora, ¿qué hacemos en el otro, hijo? Entonces ahora pues ya teniendo el volumen, entonces Sí. despejamos de acá el área, que sería pues el área de las placas del segundo sistema, por decirlo así. Bueno, casi, tienes razón. Pero ¿por qué vas a despejar el área? ¿Por qué tú dices eso? Porque en el gráfico nos muestra que la distancia entre las placas es D. Entonces ya... Sí, pero entonces digámoslo de esta manera. ¿Qué hallamos en el segundo? ¿Qué hallamos primero en el segundo? Olvídate del primero. Vamos al segundo ahora. ¿Qué hallas ahora en el segundo? Así como hiciste en el primero. ¿Qué hallamos? ¿El qué? El volumen. El volumen. Entonces, listo. Vamos a llamar este el volumen 1 y a este lo voy a llamar el volumen 2. Así tal cual. Mira que es con calma. Volumen 2. ¿A qué es igual este volumen? A esta área que la voy a llamar, ¿cómo llamamos a esta área? Vamos a llamarla A2, que no la conocemos, ¿verdad? A2. Y este es el A1, pero el A1 es el área de las placas. Listo. ¿A qué es igual ese volumen? Al área 2 por la distancia de las placas. Muy bien. Listo, hijo. Hasta aquí vamos bien. Ahora, ¿qué hacemos, hijos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues el volumen lo dividimos sobre la distancia. No. El área, ¿no? No. ¿Qué hacemos? Ya tienes todo, hombre. Las dos ecuaciones. ¿Cómo? Se igualan las dos ecuaciones. ¿Por qué, hija? Porque, o sea, se relacionan entre sí, ¿sí? Dilo. ¿Por qué? ¿Por qué las igualas? Si tú igualas es porque ¿qué? Porque son ¿qué? Tú lo estás diciendo. Porque son volúmenes iguales, ¿no? Porque son iguales. Si igualamos es porque son iguales. ¿Sí? Sí. Por eso dice se igualan. ¿Por qué? Porque son iguales. Era lo que quería que me dijeran desde hace rato. Es que la clave estaba aquí. Este dieléctrico, que es un líquido, no cambió. O sea, él cambió de forma, pero no de cantidad. O sea, el volumen de este pedacito es exactamente igual a este. Por eso es que yo le tomé las condiciones que me decía el compañero y le fui ayudando para que llegáramos para que ustedes llegaran a eso. Hombre, profe, los volúmenes son iguales, se iguala el volumen y se despeja la variable que se necesite. Entonces, ahora sí, A, que es el área de las placas, dividida por D medios, es igual, este es el volumen del lado izquierdo, es igual al volumen del lado derecho. Y ahora sí, con este se simplifica y ahora sí puedo garantizar algo que dijo uno de los compañeros, creo que lo dijeron, que el área 2 es la mitad del área. No, porque me dieron A medio, A por D medios. No, es A medios. O sea que este líquido dieléctrico bajo estas condiciones ocupa la mitad del área de las placas. Y eso es un dato importante para nosotros, para poder enfrentar el ejercicio, para poder resolver este ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, ya estamos seguros que el área que hay entre las placas, aquí al lado derecho, que ocupa, perdón, el dieléctrico en la segunda configuración es A medios, o sea, la mitad. Eso era lo que quería que ustedes hicieran. Lo hicimos ahí entre todos, está bien. Sí, porque yo sé que la pereza, que el sueño, que nosotros estamos estudiando, tenemos que aprender.
Ya después uno se levanta, yo me levanto y ya, sí, yo también igual que ustedes, me da una pereza impresionante. Pero ya después que me levanto, ya yo estoy despierto, ¿para qué voy a estar dormido? Despierto. Entonces, ¿ya notaron eso? ¿Puedo borrar entonces? ¿Ya? ¿Puedo borrar, hijos? Sí, profe. Bueno, entonces miren, voy a volver al ejercicio. Ahora sí, yo creo que no alcanzamos hoy, pero ya yo les di una clave hoy. Entonces miren que allí el capacitor nos piden determinar la capacitancia de ese capacitor. Es un solo capacitor, es el mismo capacitor, no ha cambiado, solo cambió de forma no, de orientación en cuanto a la ubicación allí en la superficie donde lo coloquemos. Entonces, primero estaban las placas horizontales y luego las placas quedaron verticales. La clave está en las placas. Entonces, hay que hallar la capacitancia resultante. Aquí, cuando está ubicado de esta manera, hay que ver cuánto es la capacitancia resultante. Aquí yo les di hoy la pauta al inicio de la clase. Y luego hay que hallar la capacitancia aquí, cuando está configurado de esa manera. Y mirar a ver, como es el mismo capacitor, si la capacitancia cambia o si la capacitancia no cambia. Eso es lo que hay que apreciar aquí, en este ejercicio. Ok, aquí comenzamos mañana. Espero que ustedes hagan este ejercicio y mañana hablemos. Ahora ya sé, ahora sí ya sé, mañana comienzo aquí con esto y creo que no debe haber ya dudas de que aquí haya medios, porque este dato no se tenía y eso era necesario para poder hallar las capacidades resultantes. Entonces se necesita ese dato, ¿ok? Entonces nos vemos en la próxima clase, hijos. Listo, profe. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Luego, Listo, profe. Feliz día. Muchas gracias. lo mismo.